Muy buenos días, namaste, Dios los bendiga. Este video está enfocado para los evolucionistas conscientes por el contexto, ¿no?, de enseñanza espiritual que ya hemos venido trabajando. Miren, una de las preguntas que siempre surge, sobre todo a las personas nuevas cuando están entrando, es cómo se comienza de verdad a actuar en la vida de forma espiritual. Estamos hablando, dentro de nuestro contexto, estamos hablando que el ser espiritual se viene a resumir como en ese actuar en función de los dones espirituales que, que se practica en la parte crística, en la parte de enseñanza espiritual crística. En nuestro caso, los dones espirituales son amor incondicional, que en nuestro caso no aplica porque nuestra humanidad puede ser suficientemente complicada y eso lo dejamos para justo antes de entrar en el cielo. Tenemos compasión, tenemos tolerancia, tenemos humildad, tenemos servicio, tenemos desapego, tenemos agradecimiento y tenemos autoconciencia. Son 8 con el amor incondicional. Entonces, voy a poner un caso típico que es una de las preguntas actuales de grupo. Ante una situación como uno empieza a ser compasivo, por ejemplo, ante una persona, ante un conocido, ante un compañero de trabajo. Y el tema es, la compasión, por supuesto, se puede argumentar. Recuerden que la compasión se argumenta para nuestra conciencia mental en el hecho de que la otra persona está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Si pudiera hacerlo mejor, con toda seguridad lo estuviera haciendo mejor. Pero eso es lo que es esa argumentación. Lo que te da es a entender un poco sobre qué trata la compasión, pero parecería que tienes que ejercerla. Siempre lo hemos dicho siempre, yo lo he dicho siempre, cuando tú vas a ser compasivo, pero tienes que sacarla a propósito, es porque hubo un instante de tiempo, desde que ocurrió el hecho hasta que te diste cuenta que tenías que ser compasivo, ocurrió un instante de tiempo donde no fuiste compasivo. ¿Okay? La idea es, ante una situación, automáticamente ser compasivo. Entonces, en el momento que se argumenta es porque no estamos siendo compasivos de base, de plano, entonces tenemos que sacar la argumentación para poder atajarnos. Eso es correcto. El atajarse es la clave. Pero, ¿cuándo empezamos a ser compasivos? ¿Cómo lo llegamos a hacer? Mire, cuando yo hablo de dones espirituales, son las características que son propias del espíritu, características que son inherentes al espíritu. Crecimiento espiritual significa empezar a permitir que esa manifestación del espíritu crezca en nosotros. Por supuesto, la conciencia mental y la conciencia astral debe bajar. Si esa manifestación del espíritu en nosotros, de nuestro espíritu, empieza a crecer, comenzamos a vivir, comenzamos a enfrentar las situaciones, comenzamos a ver nuestra vida de forma espiritual. Eso es ser espiritual. Pero ¿con qué lo vamos a vivir? Si los dones espirituales son inherentes al espíritu, pues es cuando vayamos aumentando nuestra manifestación del espíritu, de nuestro espíritu, del espíritu de Dios, vayamos aumentando esa manifestación, comenzaremos a ser de forma automática compasivo, tolerante, servicial, desapegado, autoconsciente, agradecido. Todos los dones automáticamente se empezarán a manifestar. ¿Por qué? Porque son inherentes a ese espíritu cuya manifestación viene creciendo y por lo tanto el espíritu automáticamente asumirá las situaciones, verá las situaciones desde sus dones espirituales. Entonces, hacer un esfuerzo real o esperar que con nuestro esfuerzo humano, desde nuestra humanidad, con nuestro esfuerzo humano vamos a ser compasivos, tolerantes, desapegados, no lo vamos a hacer. ¿Cuál es la tarea entonces real de un discípulo real, de alguien que está en un crecimiento espiritual? La tarea real es sumergirse en ese escenario de crecimiento espiritual, recuerden, donde hay un maestro, donde el maestro se ciñe a enseñanzas de escrituras sagradas y donde hay un grupo de discípulos, un grupo de personas haciendo lo mismo. Cuando la persona se sumerge allí en ese escenario con esos 3 factores, el espíritu se va a ver incentivado a manifestarse, incentivado a crecer. La parte mental también va a tener su incentivo de ir disminuyendo en manifestación, en protagonismo. No quiero decir que vamos a dejar de ser mentales, irracionales ni lógicos,
La mente va a perder su protagonismo y el espíritu va a empezar a ganar ese protagonismo que la mente va cediendo. Pero eso ocurre sometiéndose al escenario del maestro, de las escrituras y los discípulos que están alrededor del maestro. Cuando eso ocurre, claro que los argumentos de los dones espirituales los tenemos, gracias a Dios lo podemos medianamente entender, pero el trabajarlo de aquí no nos va a hacer espirituales. El entendimiento nos va a ayudar a marcar hacia dónde queremos ir, cómo debemos comenzar a comportarnos eventualmente de forma automática. Pero el sometimiento es lo que va a hacer que esos dones empiecen a ocurrir de forma automática. Cuando nuestro espíritu vaya creciendo en manifestación, en protagonismo, cuando nuestro espíritu comience a ser más protagónico, nosotros nos vamos a encontrar en situaciones de vida donde de forma automática, sin pensarlo, sin racionarlo, sin argumentarlo, comenzaremos a ser más compasivos, comenzaremos a ser más tolerantes, comenzaremos a ser menos apegados, más desapegados, comenzaremos a ser más agradecidos, bien entendido. Cuando empecemos a ser más espirituales, eso será una actitud natural en nosotros. Bien, entonces no se apure, no se mortifique, no se angustien si todavía tienen que argumentar los dones espirituales para poder sacarlos. En realidad es para poder no engancharse o para dejar de engancharse. Es importante que esto se mantenga. El verdadero esfuerzo de un discípulo es someterse al crecimiento el escenario de crecimiento espiritual. Y el someterse, vuelvo a aclarar ese término, porque si este video lo están oyendo personas fuera de un contexto real de crecimiento espiritual, puede sonar chocante. ¿El someterse a quién? ¿Someterse a qué? Acuérdense que nuestra sociedad moderna, nuestra era moderna nos ha desafortunadamente implantado la noción del empoderamiento. Yo puedo hacer las cosas, yo dependo de mí y de mí dependen las cosas que sucedan o no sucedan. Y eso espiritualmente es mentira. ¿Okay? Si las cosas dependieran de uno, el mundo no estuviera tan mal. Si las cosas dependieran de uno, la vida de la gente no estuviera tan mal. Entonces, ese empoderamiento es una venta fraudulenta en realidad, porque eventualmente el empoderamiento es de Dios, el poder es de Dios, y cuando uno quiere empezar a que su vida marche acorde a lo que uno quiere, uno no tiene que hacerlo por uno mismo, sino tiene que pegarse a quien tiene el poder, en este caso es Dios. Entonces, ese empoderamiento personal no sirve, pero el sometimiento es indispensable. Un sometimiento significa no anteponer, ¿okay?, tus gustos, tus criterios aprendidos anteriormente, no anteponerlos, no quiero decir echarlos de lado, no anteponerlos a las enseñanzas espirituales. Enseñanzas espirituales que están inmersas en lo que es el maestro, en lo que es el grupo de enseñanza espiritual. Acuérdense que la enseñanza espiritual está envolviendo todo el escenario de crecimiento espiritual. Cuando en un escenario de crecimiento espiritual se propone algo o ocurre algo, eso tiene un aprendizaje espiritual, eso tiene una intención de aprendizaje espiritual. Entonces es bien importante que uno se permita someterse a ese escenario para que dentro de la enseñanza espiritual el espíritu sea que empiece a protagonizar. Un sometimiento nunca va contra la integridad humana, nunca va contra la integridad personal. Un sometimiento no estamos hablando de una secta donde te someten a extraerte de tu mundo, a dejar las cosas del mundo, inclusive te pueden en las sectas invitarte a quitarte la vida. Eso es asesinato, eso no es sometimiento. El sometimiento real son a esos pequeños escenarios, a pequeñas y nuevos conceptos que tú no vas a anteponer. No, esto no es así. Esto no es así porque a mí no me lo aprendieron así, yo no lo entiendo, yo no lo creo, yo no lo comparto. Si no te va a costar nada, por lo menos dale beneficio a la duda de la enseñanza y empieza a practicarla para que te des cuenta que funciona. Eso es el sometimiento. ¿Okay? Entonces, cuando uno enfrenta su crecimiento espiritual desde tus propias personalidades humanas, personalidades que con mucha seguridad habrá que erradicar porque son las mismas que te han traído problemas hasta ese momento, cuando uno las antepone a lo que está ocurriendo en un crecimiento espiritual,
ahí no estás haciendo nada. Lo mejor es salirse del crecimiento espiritual y seguir viviendo normalmente. Es bien importante entonces esa aclaración, vuelvo al comienzo, de que los dones espirituales son el comportamiento natural, están inmersos en el comportamiento natural de un espíritu cuando protagoniza en la vida de una persona, y lo que tenemos que hacer, más allá de tratar de ser, de tratar de ejecutar los dones espirituales de forma forzada, lo que tenemos que hacer es tratar de que ese espíritu se manifieste cada vez más. Así comenzaremos de forma natural a ser espiritual. Recuérdense lo que dicen por allí, que nosotros somos seres espirituales teniendo experiencias humanas. Y si somos seres espirituales, actuar de forma espiritual no es la meta. La meta sería reconocernos y volver a ser espirituales. Cuando nosotros seamos espirituales, empezaremos a actuar de forma espiritual naturalmente. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos pronto.